si nosotros queremos hacer una remera musculosa. Tenemos diferentes formas de hacerlo porque hay diferentes modelos de musculosas. Pero les voy a mostrar en general uno o dos modelitos que se pueden hacer. Por ejemplo, empezamos con la trasera. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar la mitad de nuestro hombro y hacer una marca. Y ahí en la mitad de esta marca lo que vamos a hacer es pensar qué bretel quiero yo para esta remera. Quiero un bretel de 3 o 4 centímetros. Bueno, hago 1,5 centímetros para cada lado o 2 centímetros para cada lado y nos va a quedar un bretel de la medida que a nosotros nos gusta. Y en base a esto que marco acá, que es la medida del bretel que a mí me gusta, voy a dibujar el escote nuevo y voy a dibujar una sisa nueva. Esto después le van a ir agarrando la mano de cómo es la forma de la sisa. Ahí exactamente. Entonces ahí ya voy a ir teniendo una remera musculosa. Ustedes si quieren después en la trasera, por ejemplo, le pueden dar otro escote, o sea que sea más escotado atrás, que no tenga solamente esto que le bajamos en la remera base, que eran 2 centímetros, sino puede bajar un poco más. Podemos hacer ese escote que tienen mucho las remeras deportivas, tienen mucho una sisa que es como más cavada, vuelve después al ancho y bueno, y tiene también siempre un poquito más cavado acá el escote en general. Entonces nos queda una remera con un escote más cavado, con la sisa más cavada en la trasera. Y en la delantera, por ejemplo, puede tener una sisa común, digamos, por decirlo así. Lo que tenemos en cuenta, siempre que modifiquemos en la trasera algo que tenga que ver con el hombro y el escote, tenemos que hacer la misma modificación después en la delantera. Entonces, en la delantera cuando vamos a hacer esa modificación también buscamos la mitad del hombro y vamos a marcar lo mismo hacia cada lado. Si acá marcamos 2 hacia cada lado, acá tengo que marcar 2 hacia cada lado también. Y en base a esto también modificamos el escote, lo dejamos igual de cavado, por ejemplo, que el base, o le damos más escote. Por ejemplo, si queremos hacer una remera deportiva, no les recomiendo que hagan el escote tan cerrado como es el molde base, que es bien a la base del cuello, sino que podemos hacer un escote más grande. Algo así. Y darle, por ejemplo, acá la forma nueva de la sisa, que nos va a quedar así. Entonces ya nos va a quedar una remera, como les decía, deportiva, con un escote atrás. Siempre vamos a hacer esto. Vamos a recortar, por ejemplo, la trasera cuando ya la tengamos definida. Y vamos a apoyar sobre la delantera y medir que esto nos vaya a coincidir exactamente con como nosotros queremos. Siempre es un control que se hace para saber que estamos trabajando bien. Por ejemplo, acá, si ustedes quieren, también ya con esta misma base que tienen, pueden hacer un top en vez de remera. O sea, acá estamos trabajando, acuérdense, con la remera base, que es un poquito sueltita. Pero ustedes quieren una remera media cortita, ¿vieron esas deportivas que se usan? Que por ahí se usa arriba de un top deportivo justamente, pero capaz que son más cortas y son un poquito sueltas. Bueno, pueden hacerle el largo que ustedes quieran también. Y ya modifican también el largo de la remera y la hacen más bien un top. Si ustedes quieren hacer un top deportivo, hacen esta modificación sobre una remera que ya la adaptamos a lycra, o sea que ya la hicimos más chiquita. ¿Se acuerdan que le sacábamos 1 centímetro? Le sacábamos 1 centímetro y 1 centímetro en el medio. Después de esa modificación, hacemos esta modificación de sisa y de escote para musculosa y lo hacemos al largo que nosotros queremos, entonces nos va a quedar un top deportivo, por ejemplo. Ahí ya podemos ver que nosotros podemos empezar a combinar diferentes modificaciones y hacer diferentes prendas con las diferentes modificaciones que les fui mostrando hoy. Entonces ustedes de esta misma base van a poder hacer top, remera. Después vamos a ver en otro video más adelante cómo vamos a modificar para hacer un buzo. O sea, siempre partimos de esta misma base para hacer un montón de otras variedades. Bueno, una vez que ya tenemos esto, ya tenemos entonces ahí una musculosa completa
con el bretel en el medio del hombro y un bretelcito un poquito ancho en este caso. No hacemos con el bretel finitito. Se puede hacer también, si ustedes quieren algo con bretel fino, sí, pero por ahí les recomiendo que se la hagan más inclinado hacia el escote. O sea, no tan en el centro del hombro, porque pasa que el bretel se busca caer. ¿Vieron que por ahí pasa que tenemos alguna remera que nos queda bien, pero que el bretel se nos cae? Es porque puede estar largo el bretel o puede ser que esté como muy cerca del hombro, digamos. Entonces por ahí les recomiendo que de la mitad del hombro entren un poquito en los casos que quieran hacer remera con breteles. Entran por ejemplo 2 centímetros y ahí ustedes dibujan cómo les gustaría la remera. Por ejemplo, hasta acá quiero que tenga bretel y acá sí ya quiero que empiece a hacer la forma de remera. Entonces siempre dibujo sobre la base. Dibujo acá el escote, tengo en cuenta que el escote no me quede muy grande, que por más que estamos dibujando sobre un plano, pensemos que esto lo vamos a poner en el cuerpo y que sepamos que esto nos va a cubrir la parte del escote que nosotros queremos que nos cubra. Entonces nos medimos por ahí en nuestro cuerpo, desde la base del cuello hasta donde queremos el escote, para saber cuánto queremos darle de profundidad acá y no pasarnos y después tener una remera, por ejemplo, que no usamos porque no nos gusta o porque nos queda muy escotada y demás. Entonces siempre medimos esto y controlamos por las dudas. Y fíjense que ahí nosotros marcamos entonces el bretel. ¿Y qué nos va a quedar de remera? Vamos a recortar esto y vamos a medir esto. Porque esto lo vamos a hacer después con un bretelito aparte. Entonces vamos a medir cuánto vamos a tener que cortar nuestro bretel para poder hacerlo. Lo mismo que hagamos siempre. En trasera lo vamos y lo modificamos en delantera. Siempre tiene que ser igual. Puede ser diferente la forma del escote, pero la altura del hombro tiene que ser igual. Y bueno, y la altura del escote no es necesaria que sea igual, pero tengamos en cuenta siempre la forma de una y de otra para decir, bueno, veo que si la remera me va a quedar bien, si me gusta el modelo y demás. Otra forma de modificar la remera para musculosa es hacer una musculosa, por ejemplo, que el escote venga más hacia el centro. O sea, que por ejemplo, si hacemos con breteles, el bretel nos quede más cerca de el escote justamente y no nos quede tan cerca de la sisa. Como esas remeras que se les llama escote americano, que son un poquito cerradas en el escote, tienen bretelito y tienen como una sisa media larga. Entonces, si queremos hacer un escote tipo americano que les decía, marcamos hasta dónde queremos el bretel y ahí vamos a dibujar el escote como nos gusta. Marcamos hasta dónde tenemos bretel y dónde tenemos remera y marcamos la sisa. Es como dibujar dentro de nuestra remera base. Siempre esta modificación la vamos a llevar entonces a la delantera y también modificamos el escote y la sisa en base a nuestro gusto. Vamos a ir practicándolo, ustedes me dicen qué modificaciones quieren hacer. Y lo probamos, eso lo podemos ver en clase con modificaciones que ustedes quieran diferentes que podamos hacer. Bueno, otra modificación que podemos hacer en nuestra remera base es darle diferentes formas a los ruedos. Por ejemplo, vieron que se ven mucho en las remeras algún ruedo, por ejemplo, un poquito curvado abajo. Se ven, no sé si se ven tanto ahora, pero se usan a veces. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? También dibujar sobre nuestra base cómo queremos que nos quede ese ruedo. Por decirles, en el centro de la remera queremos que nos quede 3 centímetros más largo en la trasera, para que, por ejemplo, si lo queremos usar con calza, como que nos tape un poco más la cola. Vieron que hay modelitos que son así, como más larguito en el centro. Y están buenas para usar con alguna calza y demás. Entonces, por ejemplo, le agregamos 3 centímetros. Les pongo como medida de referencia. Acá ustedes le agregan lo que les gusta. Pueden agregarle 4 o 5 centímetros, lo que les guste. Y si quieren, por ejemplo, en el lateral, pueden subirle centímetros. Subirle tal vez 2 centímetros. Entonces marcan 2 centímetros acá y le dan la forma. Pueden hacer una forma así, totalmente curvada. Pueden hacer una forma que no sea tan curvada en un principio y después sí ya tome la curva para bajar al centro de la remera.
para ya bajar al centro que tenemos más largo. Podemos, en punta no se ve demasiado, no me parece que quedaría lindo, pero por ahí se puede hacer algo como más recto acá en un principio y después recién redondeando un poquito. Como que acá pueden jugar con las formas que a ustedes les gusten. Podemos hacer esta modificación en trasera y en delantera hacerla igual, o en delantera hacerla diferente. Lo que sí tienen que hacer igual en la delantera y en la trasera es la modificación que hagan acá en el lateral, porque el lateral de la trasera y de la delantera va a coincidir sí o sí. Entonces, si acá subimos 2, acá sí o sí tengo que subir 2 también. Siempre tengo que subir o bajar lo mismo en los laterales en delantera y trasera. Salvo que querramos que nos queden desparejas. Esa es otra opción también, que nos quede la delantera más larga, más larga o más corta completa que la trasera. Pero bueno, si queremos que nos coincida esta línea, acá subimos 2, acá subimos 2. Pero podemos, por ejemplo, también hacerlo más largo en el centro, o hacer lo contrario, hacerla más corta en el centro. Que por ejemplo la remera sea entonces más corta en el frente y más larga atrás. Entonces en vez de bajarlo, puedo por ejemplo, en vez de bajarlo igual que acá, puedo por ejemplo subir también. Desde esta línea subirle 3 centímetros también. Lo mismo que acá bajamos, por acá lo subimos. Entonces acá ya tenemos 2 centímetros que subimos y vamos a subir un poquito más en el centro. Nos va a quedar casi recta, pero no va a quedar recta. O podemos subir más si queremos. Le subimos 5 y hacemos otra línea. Ahí ya va, por eso les digo, en el diseño que ustedes quieran. Y nos va a quedar, por ejemplo, una remera. Así. La delantera más cortita y la trasera más larga. Algo así. Entonces, ahí podemos hacer esa modificación o las modificaciones que querramos. Si queremos hacer la delantera y trasera con el mismo largo. Si queremos en la delantera le alargamos 2 solamente y en la trasera le alargamos 3 y nos va a quedar una remera con un poquito de diferencia en el largo del centro. Nos va a quedar un poquito más larga la trasera y un poquito más corta la delantera, pero solo poco. Ahí ya va, por eso les digo, en el modelo que ustedes quieran hacer, pero jueguen con esto de los ruedos, que pueden probar diferentes posibilidades de hacerlo.